Bienvenidos a Radio Pulso. Estamos hoy con el analista político Marcelo Soler Vicens. ¿Cómo estás, Marcelo? Y buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de elecciones federales en Canadá que acaban de arrancar hoy mismo en esta conversación que vamos a tener. Elecciones que ya se preveía que venía, pero legalmente hoy arrancan. Sí. Esto significa que aquí hay varios partidos en pugna. Sigue presentándose Justin Trudeau, el primer ministro actual. Sí, va a la reelección. Va a la reelección. Entonces se confronta con Andrew Scheer, un conservador. ¿Eh? Sí. Con alguien del nuevo Partido Demócrata, también dirigido por el jefe Jagmeet Singh. ¿Eh? Sí. Nombres muy extranjeros algunos. ¿Eh? Sí, sí, sí. Y por el Partido Verde va Elizabeth May. Sí. En Quebec está por el bloque quebequense por Jean-Yves Blanchet y los conservadores del Partido Popular de Maxime Bernier. 170 diputados elegidos configurarían el gobierno, ¿no es así? Sí, un gobierno mayoritario. Un gobierno mayoritario. Eso es lo que estaría pasando. Hasta el momento las encuestas vaticinan un gobierno mayoritario de Justin Trudeau, más o menos parejo en este momento. Claro, hay que señalar que las encuestas en los últimos años se han equivocado, como en todas partes, pero en el caso de Canadá es que la campaña tiene influencia en los resultados. Valga recordar que cuando empezó la última campaña, en el 2015, Justin Trudeau era tercero en las encuestas y ganó con un gobierno mayoritario. Por lo tanto, ya venía de antes cuando hubo la ola del Partido Nuevo Democrático, cuando estaba Jack Layton, que también había causado gran impacto, claro, la campaña como tal. Por lo tanto, esta vez, digamos, teóricamente en el sistema político canadiense, desde los años 1930, que el partido que gana con mayoría su primera elección es reelegido. Esa es la tradición que ha existido. Por lo tanto, teóricamente, de acuerdo a esa tradición, se hablaba de que Justin Trudeau podía ser reelegido, pero ha cometido una serie de errores, lo cual Claro, hace que llegue a la elección más o menos con más o menos al mismo nivel en voto popular. Por lo tanto, todo va a depender de la campaña. ya. Vamos entonces a ver qué indican estas encuestas, por ejemplo. Claro, mira, la encuesta, por ejemplo, la CBC, que revisa todas las encuestas, señalaba ayer que estaban parejos a 33,8% cada uno, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Los principales, los Los contendores. principales. Eso lo que hay que decir es que en general en la política canadiense se han alternado desde hace muchos años, desde más de un siglo y medio, entre los liberales y los conservadores. Han cambiado de nombre en algún momento, pero los conservadores cambiaron de progresista conservador a partido conservador, etc. Pero siempre ha sido una alternancia entre liberales y conservadores. Y como tercer partido era el nuevo Partido Demócrata, ¿ya? Que nunca en realidad ha tenido las posibilidades de ganar, salvo que se pensaba que podía ganar el 2015, porque era un partido que en ese momento tenía, las encuestas le daban una mayoría como para ganar, pero se desplomó cuando era dirigido por Thomas Mulcair. Sí. Y entonces el panorama termina el periodo con un gobierno liberal mayoritario. A la reelección de los 177 diputados que tiene actualmente el Partido Liberal, 162 se representan. Por lo tanto, en realidad es una propuesta de continuidad, que es la que ofrece el Partido Liberal, e incluso uno de los temas que pone el Partido Liberal es que evitar que vuelva Stephen Harper, que fue el anterior primer ministro, conservador, que gobernó durante más de un decenio
y que cuando perdió la elección fue precisamente porque el voto de la urna de 2015 fue, sea como sea, hay que sacar a Harper, Stephen Harper. me acuerdo. Y eso hizo que el que parecía más posible ganador era los liberales, y por eso entonces se dio que se vertió el voto finalmente hacia Justin Trudeau, que representaba el cambio, que representaba La todo eso. juventud, Pero ha entre comillas. cambiado eso en los últimos años. Claro. Es importante hablar del impacto de la diversidad regional de Canadá, porque eso es como que llevaría agua acá en cada molino y al mismo tiempo generaría una posición oficial o no, ¿no? Claro. O sea, el problema de Canadá, que puede decirse que es muy extenso, y la mayor parte de la población está concentrada en Ontario y en Quebec. ¿Mm? Incluso para los efectos de las elecciones se calcula, se piensa en las provincias marítimas, que son 4, pero que en realidad hacen 1,5 millones de votos. En el caso de Quebec son alrededor de 7 millones, en el caso de Ontario son casi 10 millones, y en el caso de las praderas, que es Manitoba y Saskatchewan, son alrededor también de 1 millón, un poco más. En el caso de Alberta, que se plantea de manera separada, cerca de 1 millón. Y en el caso de Vancouver, de British Columbia, Columbia Británica, es alrededor de 1 millón, algo más. Entonces, esos son como las regiones de Canadá. Claro. Por no señalar lo que son los territorios del noroeste, que hay muy poca población y eligen solamente 2 diputados. Entonces, cada lugar se eligen diputados. Es una diferencia, por ejemplo, en el caso de Ontario se eligen 120 diputados. En el caso de Quebec son 75. En el caso de Alberta son 40 o 45. En el caso de las marítimas es un poco menos. Entonces, eso hace que el peso demográfico impone una diversidad del punto de vista de la composición del Parlamento, pero también impone temas distintos. Claro. Son 170 diputados entonces que deben ser elegidos para constituir el gobierno. El gobierno mayoritario. Y la tradición canadiense en general, porque se basa en el sistema parlamentario de Westminster, el sistema de británico, que es entonces elección por distrito, uninominal y una sola vuelta. Por lo tanto, eso privilegia la elección de un solo por distrito, y eso hace que se tienda a favorecer los partidos más importantes. Ah, no hay segunda vuelta aquí. No hay segunda vuelta. En el caso de Canadá no hay segunda vuelta y se elige el partido mayoritario, en el que gana la elección en ese distrito. Por lo tanto, las diferencias regionales que aparecen pueden ser importantes. Ahora, históricamente, hasta los años 90, no existía otro partido que los 3 partidos que conservadores, liberales y el nuevo Partido Demócrata. Pero allí surgió la escisión cuando se formó el bloque quebequense en los años 90 y que incluso llegó en un momento a formar la oposición oficial. También existió la división del Partido Conservador con la Alianza Democrática, que era, digamos, una escisión propiamente del oeste, y eso llevó a que se dividiera el voto. Incluso eso permitía que Jean Chrétien, por ejemplo, llamaba elecciones cuando estaban más divididos, lo que le permitía ganar las elecciones, y que se mantuvo entonces más un decenio mañosamente, en el poder. Claro, usando la herramienta política que había antes. Claro. Vale decir que el primer ministro podía decidir cuándo se hacía la elección en cualquier momento. Por eso que en 2008 se estableció el hecho de que habían elecciones con fecha fija, para que fuera más previsible. Y eso es fundamentalmente cuando hay un gobierno mayoritario. Y hay que señalar que esta es la segunda elección que se hace con fecha fija. La anterior fue la de 2015, pero antes de eso se trataba de un gobierno minoritario, que los gobiernos minoritarios, en el caso de Canadá, no duran más de 2 años, máximo 3, y por lo tanto se abrió la elección anterior en el año 2011, que fue, digamos, anterior a lo que correspondía de acuerdo a la fecha fija, precisamente porque hubo ruptura en el Parlamento y obligó a tener elecciones anticipadas. Ya. Ahora hablemos de estas campañas. ¿Cómo están trabajando las campañas y cómo se va a reflejar eso en el voto de la urna?
Mira, el tema interesante de esta campaña en el caso de Canadá es el hecho de que no existe un tema principal. Ex- eh, Cuando uno ve los eslogans de los diferentes partidos, uno podría decir, bueno, en realidad el tema más o menos de calidad de vida de la clase media. Es lo que insiste un poco en el caso de los liberales, por ejemplo, dicen elegir de seguir avanzando. Por lo tanto, es un eslogan de continuidad y que tiende a poner en valor lo que sería lo que se ha hecho de redistribución en favor de la clase media. En el caso de el Partido Conservador, dice que tenga más para ustedes, ¿m? Vale decir, ofreciendo entonces que es el momento para que los electores beneficien y queda un poco dudoso, es rebajas de impuestos, más dinero en su bolsillo. Algunos hablan de que está dirigido más individual que a un proyecto más colectivo, en el caso de los conservadores. En el caso del Partido Nuevo Demócrata, es un poco lo que planteamos más o menos siempre, que estamos por ustedes antes que nada. Es como por el voto por la gente que le llaman común y corriente, ¿no? Ya, Ordinary people, ya. como se dice acá. Ujú. En ese sentido, entonces, los temas de la campaña van a ser definidos regionalmente, más que a nivel nacional. Y lo que se da es que la campaña puede estar marcada por imprevistos, vale decir, por errores que se han cometido. Hay que recordar que, por ejemplo, en la última campaña, Tomás Mulcair perdió el voto de Quebec El MPD. cuando él planteó abiertamente de que podía una mujer de Ontario votar con burka o con el Me velo acuerdo, completo, exacto. y eso causó Una baja una de... baja en la popularidad porque se planteaba en el caso de Quebec más de visión francesa, puede decirse, sobre la laicidad. Y Sí. en ese sentido se vino abajo la votación, algunos lo argumentan como es. Por otro lado está el tema del petróleo, vale decir, en Alberta se plantea la importancia de tener acceso a oleoductos. Justin Trudeau en un momento compró la Trans Mountain, que era el oleoducto, porque había mucha contestación de parte de Claro, las primeras sí. naciones, un proyecto muy controvertido, y aparecía entonces, por un lado, defendiendo la lucha contra el cambio climático, pero por el otro lado favoreciendo la energía petrolera. Ahora, si alguien aparece apoyando la Alberta, pierde votos en el resto de Canadá, donde la cuestión del petróleo es vista como algo negativo, que hay que pasar a una transición energética. Claro. Pues entonces depende de la región en que se ubiquen y eso puede provocar muchos errores. Errores que a última hora se definirían casi la elección y el tema de la campaña. Exactamente, porque es un tema, es una elección corta, son 40 días Sí, solamente esta vez, la elección anterior fueron 78 días de campaña, muy larga, permitía mm, entonces realmente, entonces los errores que se cometan en esta campaña van a ser bastante importantes. Ahora, se dice en Canadá que la elección se decide en Ontario. ¿M? Porque como se eligen tantos diputados en el claro, caso de Ontario, 120. y se gana la mayoría en Quebec, por el hecho de que el partido que va a buscar más votos en Quebec es el partido que va a asegurarse la mayoría. Entonces, en el fondo eso, en este caso, los analistas consideran que se va a hacer de esa manera. Pero el gran imponderable es si efectivamente el Partido Nuevo Demócrata va a efectivamente perder votos, ya, porque está la pelea entre los verdes y los neodemócratas, están más o menos el mismo nivel en las encuestas, sin embargo el Partido Verde no tiene tanto maquinaria, como se dice, para Ujú. sacar el voto. En cambio, el nuevo Partido Demócrata tiene. Y, digamos, las perspectivas entonces para responder a tu pregunta, no hay por el momento definido cuál va a ser el tema de la campaña. Lo que llaman los analistas políticos el tema de la urna. Cuando la persona va a votar,
En el caso de 2015 está claro que hay mucho voto estratégico. Entonces las encuestas son importantes porque las encuestas van a decir, por ejemplo, es que hay una amenaza de que los conservadores retomen el poder. Eso puede hacer que gente que votaría neodemócrata o verde va a votar por el mal menor, que sería Justin Trudeau. Si las encuestas dicen que va a ganar de todas maneras Justin Trudeau, puede abrirse el voto. Entonces en Canadá en general la gente vota estratégico, incluso hay sistemas a veces que dicen, por ejemplo, una persona que vota en Alberta dice yo cambio mi voto por el voto de una persona que va a votar en Ontario. Y se ponen de acuerdo, incluso ¿Ah, sí? sí, sí, hay un sitio web que plantea, Ya. digamos, eso de intercambio. Al impacto que tiene eso es relativo, pero para probar la importancia que adquiere el voto estratégico. Ya, muy bien. Bueno, el balance del gobierno de Trudeau es una pregunta bien amplia porque hay varios aspectos, hay lo internacional, lo nacional, lo económico, lo regional. Eh, digamos, tal vez sea interesante que menciones un poco lo internacional, un poquito, aunque sea el balance de Trudeau internacional, dado Sí. nuestro auditorio, nuestra audiencia. ¿Ah? Bueno, en realidad Trudeau fue elegido en 2015 como, con la consigna Canadá está de vuelta en la escena Sí. internacional. ¿No? Ahora, el balance es muy contradictorio. Por un lado, efectivamente rompió con los años Harper en política internacional. En la práctica, por ejemplo, se asumió el Acuerdo de París, se desarrolló en la posición con respecto a, yo diría, participación en Mali, por ejemplo, volver un poco a las posiciones de participación en el sistema multilateral internacional. Misiones de paz, ¿te En refieres? misiones de paz, en el caso de Vale. Malí, nunca tanto como existía antes, pero cambió el discurso fundamentalmente. Además, puede señalarse como aspecto importante en el caso Los de los liberales. liberales de Trudeau, que una cosa que no es tema en la elección, que es la relación con Estados Unidos. Vale decir, cuando ganó Trump, se temió mucho qué es lo que iba a pasar con Estados Unidos. Y paradojalmente, la estrategia que eligió el gobierno Trudeau fue magistral en relacionarse con Trump. Vale decir, sortió a pesar de historias, por ejemplo, en los encuentros del G7 que se hizo aquí en Quebec, en Canadá, Trump trató de débil, de poco serio A a Trudeau. Trudeau y no firmó el comunicado final. Eso en el caso de la reunión que se hizo en Francia este año, aprendió Macron qué es lo que había que hacer, etc. Pero una relación muy difícil, pero que ha sido llevada que al punto que cuando como Trump reabrió el acuerdo de libre comercio de América del Norte. Chrystia Freeland consiguió negociarlo, haciendo concesiones que provocan resquemor entre los agricultores y todo eso, pero el tema de la relación con Estados Unidos, que podría haber sido un tema importante de la campaña, no es tema, porque mal que mal la relación se ha mantenido bajo control, Ya. a pesar de los extrabuctos que tenga Trump y que todo el mundo conoce. Por otro lado, en la posición con China, por ejemplo, es más compleja, porque se aceptó por la parte de la justicia canadiense encarcelar cuando llegó la directora general de Huawei a Vancouver, porque Estados Unidos la condenaba porque Huawei no había aceptado la prohibición de boicot que había ordenado Trump con respecto a Irán. Claro. Y entonces la justicia canadiense acogió la demanda y ella está todavía en Vancouver y eso no ha sido resuelto, pero eso ha provocado un conflicto importante con China. Diferente, digamos, Trudeau padre se caracterizó por una política de tercera vía. En el caso de Trudeau hijo, no hay esa política de tercera. Ciertamente el mundo ha cambiado. ¿Qué es eso de la tercera vía? Vale decir, una vía de que no sea entre el conflicto entre los grandes poderes, Ah, ya. ¿ya? Sino que sea una vía multilateral en la cual Canadá como potencia secundaria juega un rol de mediador. Ah, sí. ¿Ya? Y por ejemplo, en el caso de China, hoy día las relaciones están muy tensas
Incluso ha habido sanciones con respecto al puerco, con respecto a otro, la canola, que afectan las exportaciones canadienses, porque Canadá se suponía que Trudeau iba a diversificar la política. Además, en otra área, por ejemplo, respecto a Ucrania, sigue la política de Estados Unidos, con respecto a Venezuela, sigue al pie de la letra la política de Estados Unidos. Por lo tanto, el balance es muy contradictorio. Puede decirse que, por un lado, Canadá reasume una posición más multilateral, pero hay una relación de continuidad en política internacional. Ahora, en general yo diría la política internacional en caso de las elecciones canadienses no opera como un tema definitorio, a no ser que, como fue en el caso de Irak, sí favoreció a los liberales el hecho de que no embarcaron en la guerra de Bush. De Bush. Pero digamos que eso fue una situación más particular. Claro. Ahora, no se ha definido cuál va a ser el tema principal de esta campaña, pero el balance de Trudeau, sí, más que nada yo diría el impacto fundamental que sería el hecho de que ha cometido muchos errores. Tres principales que afectan su imagen. Uno, cuando por ejemplo visitó a Aga Khan en su isla, y que eso fue criticado por la comisaria de ética porque había un problema de conflicto de interés con respecto a eso. En segundo lugar, cuando fue a India, un problema de carácter más diplomático, porque Trudeau, que se plantea como postnacional, se vistió como un hindú. Sí. ¿Ya? Y eso causó risa a nivel internacional y le hizo perder mucho, sobre todo en el Canadá inglés, con respecto a lo que fue esa cuestión, esa posición. Y lo último fue el caso de Sinclair-Lavalin, que fue una crisis autocreada dentro de su propio ministerio cuando la ministra de Justicia dice que no aceptó las presiones del gobierno del primer ministro, de la oficina del primer ministro, para que se le aplicara un trato de favor a Sinclair-Lavalin, porque era perseguido por la justicia, porque había recibido fondos de corrupción en el caso de Libia. Coimas para poder hacer un proyecto en Libia. Y que eso está todavía ante la justicia, entonces se había establecido una nueva ley que permitía imponer una multa en vez de sancionar a la empresa, que es lo que hace Estados Unidos o otros países, pero Jody Wilson-Raybould, que era de origen autóctono, ella no aceptó las presiones, pero fue una crisis interna, claro, del propio gobierno liberal, autocreada. Entonces perdió votos, incluso al punto que en ese momento los conservadores pasaron adelante. Y si hoy día se plantea en cierto modo que la selección está muy pareja, es producto de esa crisis, de crisis autocreada. Entonces hoy día Trudeau no puede plantearse como el niño maravilla, sino que aparece como alguien que gobierna más o menos en la misma posición. Veamos qué propone la fuerza más importante, entre comillas, en este momento, los conservadores. ¿Qué proponen? Mira, el caso de los conservadores, el plan de los conservadores es, del punto de vista económico, es baja de impuestos. Ahora, la baja de impuestos y equilibrio fiscal. Hay que señalar que ganó la elección en el 2015 Trudeau porque dijo, no importa que tengamos un déficit, lo importante, estamos en un ciclo de expansión y por lo tanto no importa tener un déficit. Los déficits se construyen después en los otros periodos. Entonces se rompió en cierto modo la óptica de que el gobierno, el objetivo era equilibrar el presupuesto. Ahora, hoy día los conservadores plantean mejorar la situación de la clase media, reduciendo los impuestos. Y existe el déficit, pero no se habla tan claro. Entonces, no es una política muy clara, muy definida de parte de los conservadores, que eso van a poder establecerlo como tema. ¿Okay? El segundo aspecto que es importante también, que se refiere a temas valóricos. Y ya ha tenido problemas Andrew Scheer, por ejemplo, con la cuestión del aborto, por ejemplo, que muchos de sus candidatos provienen de la extrema derecha. Claro. Y en esa medida, desde el punto de vista de valores, están contra el aborto. Resulta que el aborto aquí se resolvió hace muchos años
y nadie quiere abrirlo porque es una caja de Pandora y se considera uno de los beneficios de la democracia canadiense. Sí. Sin embargo, Andrew Scheer nos dice que no, que podría permitir que haya un diputado que presente un proyecto solo y que eso se vaya. Entonces, eso ha provocado muchos problemas. Sí trata, sin embargo, de adaptarse. O sea, a la vez, Andrew Scheer lo que tiene es la fuerza de un partido conservador que, pese a haber perdido las últimas elecciones, tiene mucha plata y tiene posibilidad de desarrollar una campaña. Y por otro lado, que Andrew Scheer no es muy conocido. Ya. Por lo tanto, y tiene votos fuertes en Alberta, tiene votos fuertes en las praderas, pero se va a definir en Ontario. Sí. Y el problema es que hoy día, por ejemplo, en Canadá, la mayoría de los gobiernos provinciales son de derecha. Incluido el de Quebec, que es una derecha más nacionalista, Sí, la CAQ. pero el delegó, pero digamos, hace entonces de que las relaciones entre Quebec y un posible gobierno conservador son positivas, que ya prometió que iba a invertir en Quebec y todo eso. Hay una cierta unicidad de criterio. Pero eso mismo hace que, por ejemplo, Doug Ford en Ontario ha tenido un muy mal gobierno en el comienzo y los liberales quieren hacer campaña con respecto a ese tema. Entonces, en general en Quebec las elecciones las pierde el gobierno que está en el poder en Canadá, más que las gane el gobierno opositor. Entonces, se mantiene la posibilidad de que Trudeau pueda hacer un error garrafal que haga que Andrew Scheer pueda adquirir más votos o que haya un gobierno minoritario, lo cual obligaría a hacer una coalición. ¿Y la posición de Scheer en relación a inmigración también es conservadora, también es de ultraderecha, también Sí, pero cerrado? la posición oficial es la de mantener las migraciones en Canadá. El que está contra la migración es el Partido Popular, porque Maxime Bernier, que es la escisión, él fue candidato al gobierno por los conservadores, como a presidente del Partido Conservador, pero perdió la elección y se retiró del Partido Conservador y formó. Él es libertariano. Ya. Entonces, él plantea incluso de que no debe haber inmigración. Claro. Eso Que debe cerrarse la inmigración masiva. Lo de libertariano es un brazo de una derecha también denominada que están por los valores, que digamos por el individuo y todo Claro, eso. sobre todo individualista. Sí. Incluso hay libertarianos que están por el aborto porque es un derecho individual y que están por no Estado. Esa es la clave. Por ejemplo, en el caso de Maxime Bernier, en Canadá existe el control de la oferta, vale decir, para proteger la industria agrícola, sobre todo en Quebec y en otros lados, se establece cuotas de lo que se puede producir y vender. Y lo cual permiten entonces que los agricultores puedan sobrevivir y en esa misma medida se desvirtúa el funcionamiento del mercado. Ya. Pero el Maxime Bernier está contra eso. Y eso puede hacerlo perder la elección porque está precisamente en la Beauce, que es una región agrícola, pero digamos que está. Ahora, el segundo tema que es más importante es si el nuevo Partido Demócrata y los verdes, ¿cómo va a cambiar eso? Porque el problema del nuevo Partido Demócrata es que el nuevo jefe, Jack Mitzen, no ha sido capaz de nuclear su poder. Ha tenido conflictos con sus diputados. Okay. ¿Ya? Cuando ganó en la primera vuelta por 54% la elección para ser jefe del nuevo Partido Demócrata, pero hoy día el nuevo Partido Demócrata se ha desplomado. Se le calcula 12% de elecciones. Podría perder su característica de partido, porque para ser un partido reconocido se necesitan tener 12 diputados en el Parlamento. Entonces, en el caso de Quebec, todos se pelean lo que serían las diputaciones del nuevo Partido Demócrata, que a la salida de la elección son alrededor de 16 o 18 diputados del nuevo Partido Demócrata, y nadie piensa que vaya a haber más de uno o dos diputados del nuevo Partido Demócrata. Incluso uno de los diputados del nuevo Partido Demócrata se pasó
justo antes de ir a la elección, Sí. se pasó al Partido Verde. Y en esa medida entonces los verdes a nivel nacional tienen más o menos los mismos cálculos, entre 10 y 12%. Ahora, por la distribución del voto puede hacer que no obtengan tanto diputado, pero podría ser que la elección anterior había un solo diputado verde, se agregó uno en una elección parcial y ahora se agregó el de Quebec que pasó al Partido Verde. Ya. Entonces se calcula que pueden tener hasta 12 diputados, porque por ejemplo ahora son la oposición oficial en una de las provincias marítimas, ¿ya? Y por todo el debate sobre el cambio climático, hay un cierto voto que puede trasladarse del NDP, del nuevo Partido Demócrata, hacia Los verdes. los verdes. Entonces esa es la gran incógnita, cómo eso va a afectar. Y en el caso de Quebec, el bloque quebecois, que casi iba en vía de desaparición, Sí. con los conflictos que Sí. tenía Martín Ouellet y Los otros, jefes. con Jeannie Blanchet ahora tiene mucho más Arraigo. arraigo y se plantea entonces que podría volver y elegir hasta 10, 12 o 20 diputados dependiendo de los lugares. Por lo tanto, va a ser una elección interesante que no es la elección tan definitiva entre izquierdas y derechas o eso, Como en es nuestros mucho países. más compleja. Ahora, otros hablan, por ejemplo, del temor de que se instale más una posición populista, el problema de la invasión de los memes y otro tipo de cuestiones. Se trató de establecer un acuerdo con Google y otros para evitar que haya demasiadas fake news o cuestiones, falsos comentarios. Entonces, Porque en general, eso es determinante hoy día en las elecciones. Pasó en el caso de Brasil con Bolsonaro, está pasando en otros lados también y con Trump también, que se define la elección a través de falsas corrientes de opinión que llevan agua a uno o a otro. Y es una realidad hoy eso. claro, y se trató, yo creo, hubo reuniones y se planteó para poder limitar que cierren sitios que aparezcan que no son verdaderos. Se habló también de eliminar los motores, que estos que llaman a la gente, y por ejemplo en la última elección lo mandaban a votar a otro lugar, en mandarlo a votar al lugar que le correspondía. Entonces, eso... ¿Qué va a influir? Todavía no se sabe. Puede ser que haya una influencia, puede ser que no haya una influencia. Ahora, puede decirse, algunos comentaristas señalan de que no hay mucho interés todavía en la elección, pero es lo propio empieza aquí el otoño y la gente vuelve al trabajo y recién ahora va a comenzar a interesarse en las elecciones. Habría que seguirlo de cerca. Habría que seguirlo de cerca. Antes de terminar, nada más que esto del déficit que mencionaste de los conservadores, ¿eh? Tradicionalmente han cortado servicios sociales ellos mucho, en todas partes, hasta los correos, todo han cortado. ¿Se le puede creer a ellos en este momento, digamos, de que van a pensar en el otro, como dice su campaña, en relación a lo económico? Porque no hay que olvidarse que el último gobierno de Harper se fueron casi arrancando, porque ya había demasiado descontento, ¿no? Bueno, yo creo que es evidente que el Andrew Scheer en su proyecto, si se va a visitar lo que plantea, son una serie de medidas para beneficiar a lo que se llama aquí la clase media, ¿no? Y que es una opinión bastante difusa, pero que significa reducir impuestos, significa establecer una serie de criterios. No se ha hablado aún, incluso él en una de las entrevistas dijo no vamos a cortar programas, pero no está claro, está en la duda e indudablemente yo creo que si los liberales consiguen señalar que Andrew Scheer es como un Harper con una sonrisa, que es el tema incluso que podría sufrir. Ahora Andrew Scheer no tiene carisma como para plantear o defender y aparece un poco limitado por estas cuestiones valóricas, por ejemplo, y por el hecho sobre todo que Canadá está en una parte más alta del círculo económico. Vale decir, se ha mantenido durante cerca de 8 o 9 años un crecimiento sostenido. ¿Ya? Hay un problema grave que nadie plantea en esta elección, que es el aumento de las desigualdades, ¿no? De la pobreza, mientras hay más riqueza, la desigualdad, como en todos los países del mundo, producto de políticas neoliberales, pero es un buen momento económico, el desempleo está muy bajo,
ya está un bajo histórico de 20, 30 años, ya aumenta proporcionalmente para la gente que trabaja los ingresos, ya. Por lo tanto, no es el tema económico, no es el tema fundamental como si se estuviera en un momento de crisis, como cuando fue el 2008-2010 con la última crisis económica. Sería distinto quizás dentro de un año o dos cuando se calcula que va a volver la recesión. Incluso nadie habla hoy día de eliminar programas sociales como el bienestar social o otro tipo de tema. Ahora aparece, los grupos plantean la importancia de asegurar políticas para los arriendos, por ejemplo, que haya construcción de habitaciones. Y en eso los liberales han sido hábiles en cierto sentido. Digamos, en general los liberales aquí hacen campaña a la izquierda y gobiernan a la derecha. Pero esta vez, producto de la fuerza de los conservadores, han mantenido ciertas políticas, puede decirse liberales, progresistas dentro de cierto aspecto. Es la debilidad más bien del nuevo Partido Demócrata en plantear posiciones de izquierda, el que hace que no funcione. Por ejemplo, el partido plantea, por ejemplo, hacer impuesto a las fortunas de más de 20 millones de dólares, ¿ya? Que tienen, imponerle un impuesto del 1%, que es lo que se aplicaba en Francia en un momento, lo que proponen en Estados Unidos Elizabeth Warren, de la corriente más progresista del Partido Demócrata, vale decir que en el fondo es un impuesto a las grandes fortunas, por decirlo así, que permitiría incluso juntar cerca de 5.000 millones de dólares en impuestos por la acumulación de riqueza que hay a ese nivel. Pero en esa medida es indudable que un retorno de los conservadores al poder significaría un retorno de las posiciones de conservadurismo fiscal. Exacto. Muchas gracias, Marcelo Soler Vicens. Gracias a ti, Rodrigo. Hasta pronto.